Hola a todos, soy Draco y hoy os traigo el segundo vídeo tutorial de Procreate. En el vídeo de hoy explicaremos la configuración de la creación de un nuevo lienzo. Pero antes debo añadir unos conceptos básicos del capítulo anterior que me había olvidado de mencionar. Si os acordáis, en el vídeo anterior le dábamos a seleccionar y se nos desplegaba una serie de opciones que nos permitía interactuar con los proyectos. Yo os enseñaba una forma, unos atajos para hacerlo de forma más rápida. Para hacer la vista previa no hace falta darle a seleccionar y luego seleccionar el archivo que queréis abrir y luego darle a vista previa. Lo único que tendremos que hacer será hacer un pellizco hacia afuera y el proyecto que hayamos seleccionado o queramos seleccionar, veremos una vista rápida, una vista previa sin tener que entrar en el archivo en sí. Voy a hacer un ejemplo en la miniatura que hice del vídeo anterior, del primer capítulo de Procreate, que lo tengo aquí arriba, y lo que voy a hacer va a ser esto, hacer un pellizco hacia afuera y como podéis ver, pues se nos abre en grande. Pues deslizar hacia la derecha, hacia la izquierda y ya tendríamos pues todos los proyectos ya abiertos en esta vista previa. Otra cosa que os quería decir y que me olvidé fue que podías hacer zoom en esta vista previa. Si podéis ver, pues se puede hacer zoom. El único problema es que no sujeta ese punto de vista. Lo que hace es retroceder rápido porque, como os he dicho, es una vista previa muy rápida. Y básicamente sirve pues para ver de forma rápida tus trabajos y tus lienzos. Hacemos un pellizco hacia afuera. Vale, otra cosa que os quería enseñar es lo siguiente. Voy a crear un grupo, vamos a entrar dentro del grupo. Imaginamos que por lo que sea no quiero hacer este grupo y en lugar de coger un proyecto, arrastrarlo a grupo y sacarlo, que sería muy lento, y quiero hacerlo con muchísimos a la vez, imagínate que en lugar de 4 pues hay 80, pues lo que se tendría que hacer sería lo siguiente: darle a seleccionar, darle todos, en este caso voy a hacer absolutamente todos los proyectos porque no quiero hacer un grupo sobre estos proyectos. Si os fijáis, no te permite Procreate hacer un grupo dentro de otro grupo, sino que solo te permite hacer uno. Y lo que vamos a hacer, no hace falta coger el primero, podemos arrastrar por ejemplo desde el dragón, ¿vale? Muy bien, ya lo tenemos, y lo que nos permite es salir del grupo, como os enseñé ayer, en el vídeo de ayer, y se nos desplegaría todos aquí. Ya se nos exportaría, se nos pondría en la galería y ya no existiría este grupo. Muy bien, esto era lo que me faltaba por explicar en el capítulo anterior y ahora ya sí, vamos al de hoy. Voy a explicaros cómo crear un buen lienzo. Como os dije, vamos a la parte superior de la pantalla, en el plus. Yo acostumbro a trabajar en un formato cuadrado, pero esto ya es manía de cada artista. Lo que sí que os recomiendo, que es lo que os dije en el capítulo anterior, es que uséis, si sois principiantes y no sabéis lo que estáis viendo aquí, sobre todo, usad A4, que es este de aquí, Utilizáis el A4, que como podéis ver son 210 por 297 milímetros, es un tamaño folio, es un tamaño así, tamaño folio, y te quita de muchos problemas. La resolución es a 300, esto os lo explicaré también, pero básicamente si estás empezando es muchísimo mejor hacerlo con un formato que tú ya conozcas, algo que te sea muy familiar. Así, si trabajas con ese tamaño, tu cerebro ya está acostumbrado a imaginarse cómo serían los tamaños que quieres dibujar y el resultado final va a ser muchísimo mejor. Pero bueno, poco a poco podrás ir probando diferentes tamaños y depende del encargo que os pidan, pues lo haréis más grande o más pequeño. Y esto ya, ahora os voy a enseñar cómo modificar cada tamaño de cada lienzo, pero bueno, son muchísimos conceptos que hay que explicar, así que vamos a ir poco a poco. Vale, yo soy un poco caótico y no tengo las cosas dichas por su nombre, pero sí que es cierto que cuando hacéis un formato de lienzo nuevo, es mejor que le pongáis algún tipo de título para que sea mucho más fácil encontrarlo. Por ejemplo, el A4 o 4K, que ya está predeterminado, es algo que pues directamente yo ya sé qué tamaño es, ni siquiera me voy a mirar los píxeles o los milímetros con los que está construido, directamente yo ya sé qué formato es y ya le doy. Entonces, si tenéis algún tamaño que querráis hacer vuestro, por ejemplo, yo tengo mi lienzo sin título que es de 1906 por 5000, perdón, 906 píxeles. Es un tamaño bastante grande, formato cuadrado, y yo trabajo a partir de ahí porque trabajo con mucho detalle en pixel arts y en NFTs. Entonces la cosa es que yo os recomiendo eso, que procuréis escoger
elegir bien el tamaño con el que vais a trabajar. También os recomiendo que si hacéis un proyecto horizontal, no vayáis a DIN A4, por ejemplo, y esté en formato vertical. Ya sé que luego en Procreate lo podéis girar y trabajar en él, pero si queréis grabar el proceso de dibujo y luego exportarlo, si habéis empezado de forma horizontal y queréis luego que sea vertical o al revés, se os va a hacer más complicado. Es muchísimo mejor irte al plus, crear un nuevo lienzo y hacer directamente, si lo quieres en vertical, pues en vertical, y si lo quieres horizontal, pues en horizontal. Esto es mi recomendación. Y ya no solo por el vídeo, sino porque a la hora de exportarlo, si tienes que hacer la entrega, tienes que coger un proyecto y enviarlo a alguna empresa o a alguien que te haya contratado, el problema va a surgir en el momento en el que le envíes el archivo girado. Es muchísimo mejor, pues antes de que te pase eso, ya trabajar desde el principio ya de forma horizontal o de forma vertical, y así ya te olvidas de ese tema. Y si no, tendrás que pasártelo al móvil o a la galería de imágenes de tu iPad o de tu ordenador o de tu iPhone. Entonces ahí ya sí darle la vuelta y entonces ya poderlo enviar. Es una pérdida de tiempo. Muy bien, pues para crear un lienzo nuevo lo que hay que hacer es, te vais directamente al plus que hay aquí arriba, como os he dicho, y entonces puedes elegir un lienzo que hayas creado tú, un lienzo ya predeterminado de la aplicación, o puedes elegir uno que tú hayas hecho, pero para crear uno nuevo, un formato distinto, lo que hay que hacer es ir a la parte superior derecha, donde veis que en el desplegable de nuevo lienzo aparece un rectángulo negro con un plus blanco, ¿vale? Es este de aquí, ¿vale? Una vez estamos dentro, podemos ver en la parte de abajo cómo pone píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros. Yo os recomiendo que si hacéis un proyecto que esté destinado a ser impreso, ya directamente lo hagáis en centímetros, en milímetros o en pulgadas. Si lo vais a hacer para ordenador o para, de forma digital, ya sea ordenador, ya sea móvil, ya sea tele, ya sea de forma digital, mejor hacerlo por píxeles, porque si a ti te dicen 1080 píxeles por 720, ¿qué tamaño folio es? Eso no lo sé ni yo. Entonces es muchísimo mejor hacerlo de esta manera. Vamos a hablar primero de la parte de dimensiones, como podéis ver en el lienzo personalizado, y arriba del todo a mano derecha podemos ver donde pone lienzo sin título. Aquí le damos a lienzo sin título y podemos cambiarle el título a ese lienzo, ¿vale? En este caso yo voy a poner banner, que es el formato. Si os fijáis abajo, el ancho que he hecho ha sido de 2048 píxeles y la elevación, la altura, es de 1152 píxeles, que es el banner para hacer un canal de YouTube. Entonces, como que estaba editándome un banner antes, pues se me ha quedado este proyecto. Después de ancho y alto, ancho y elevación por aquí, tenemos los píxeles por pulgada. Yo me he puesto 300, que es la resolución máxima. Bueno, hay resoluciones más altas, pero esta es una resolución fotográfica. Finalmente tenéis abajo el número máximo de capas. Estos son las capas que te van a dejar trabajar Procreate para hacer vuestros proyectos. Depende del tamaño que elijáis y de la resolución que elijáis, va a haber más o menos capas. Como mínimo, tenéis que dejar que haya entre 7 y 10 capas, más o menos, como mínimo. Bueno, algo que me había olvidado de decir es que da igual si son milímetros, centímetros, pulgadas o píxeles, el tamaño no importa. Y es que da igual en qué formato lo hagas, porque si un dibujo luego lo quieres subir a una red social, si tiene un buen tamaño, un tamaño óptimo, pues no se va a ver mal. Me refiero básicamente a eso, no va a perder calidad en función de si lo cambias de milímetros a centímetros, y eso da igual. Bueno, abajo tenemos el número de capas. Yo tengo 440 porque es lo que os digo, trabajo con un montón de capas, formato cuadrado, con los NFTs, es una locura, necesito muchísimas. Pero eso sí, depende del trabajo que tengáis que hacer. Como mínimo yo haría entre 9, 10, 11, 12 capas. A mí me gusta trabajar sobre seguro, entonces si hago un bocetado, luego lo hago otro encima, luego otro encima, luego otro encima, voy depurando hasta que me queda el dibujo perfecto. Entonces es muchísimo mejor trabajar cuantos más capas mejor, según mi criterio. Sé que otros
prefieren trabajar en pocas, pero eso ya va a gusto de cada uno, porque yo lo que hago es, como que hago modificaciones, pues en un mismo dibujo le altero alguna parte del dibujo para ver cuál me queda mejor, entonces pues hago diferentes capas, diferentes soluciones, posibles soluciones, entonces luego ya me quedo con la última. No bajéis, por supuesto, nunca los PVP. 300 es el mejor tamaño del mundo. Si tienes que imprimir formatos grandes, esto ya se tendría que cambiar, pero esto ya hablaremos otro día, en otra ocasión. Pero para empezar, siempre 300 y os olvidáis de todo. Bien, pues vamos a seguir. Si le damos a perfil de color, nos da dos opciones de trabajo para el color de los proyectos, que serían el RGB y el CMYK. Básicamente, la diferencia entre ambos sería que uno sería para un trabajo digital, que sería el RGB, que significa Red, Green and Blue, que son los colores principales, los colores primarios para trabajar la luz, para trabajar básicamente la edición de forma digital. Y luego saldría el CMYK, que es el cian, el magenta, el yellow y el black, el negro, que sería la letra K. Esto sería los colores de impresión, los colores de pintura. Entonces, los colores de tinta son distintos a los colores de la pantalla. Entonces, cuando estés trabajando, es muchísimo mejor, o es lo que recomiendo yo, es muchísimo mejor trabajar siempre en RGB, porque siempre vamos a estar mirando una pantalla, ya sea el ordenador, ya sea el móvil o ya sea el iPad. Entonces, es muchísimo mejor trabajar en un formato digital con unos colores digitales. Y luego ya, si queréis, en lugar de exportar el proyecto a una red social, lo queréis imprimir para tenerlo en un formato físico, entonces ya se le cambiaría a CMYK. Esa es mi recomendación. De aquí abajo, donde pone display, etcétera, hay uno que pone SSC de aquí, que pone sRGB IEC 6966, o a lo mejor os sale otro, que es el de 1998. Da igual con cuál te quedes, son los perfiles genéricos más estándar que hay y son los que utiliza todo el mundo. Luego seguimos con ajustes de tiempo acelerado y bueno, básicamente Procreate graba el proyecto mientras lo estás creando desde cero hasta el final del todo. Y esto está muy bien porque no necesitas hacer un pantallazo constante de todo el proceso de trabajo mientras estás dibujando, o sea, es decir, no tienes que deslizar hacia arriba, darle a grabar, grabar pantalla y luego ponerte a dibujar y, hostia, me he olvidado de grabar el proceso de trabajo. No os preocupéis, o sea, Procreate lo graba él siempre, a no ser que lo quitéis, pero yo siempre lo tengo a 1080, no necesito más, la verdad, siempre, porque como veis, siempre dejo el margen dentro de un iPad en PNG, así que no necesito una resolución muy alta. Y bueno, básicamente tú puedes hacer que la calidad sea más alta, más baja, etc. En función de eso, pues el nivel del trazo va a ser muchísimo más detallado o menos. Es decir, que si tú lo grabas sin pérdida y a 4K, básicamente estás copiando de forma muy fidedigna el vídeo y no vas a ver una especie de tiempo, de destiempo a la hora del dibujo que hace el trazo del lápiz. Es decir, que cuando pases el lápiz no se vaya a ver con saltos de tiempo, sino que se va a ver muy fluido, ¿no? Finalmente tenemos propiedades del lienzo, que sería el color de fondo. Es el color predeterminado que tienes de fondo en el lienzo, pero yo lo voy a querer siempre blanco. Si le dais al color blanco, que es el circulito que tenemos ahí, podemos elegir cualquier tipo de color, pero yo estoy, la verdad es que bastante contento con este que ya tengo. Así que bueno, ya estaríamos. Entonces lo que haríamos sería darle a crear y en ese momento pues se nos crearía el lienzo. Y entonces pues aquí ya podríamos empezar a interactuar y a crear y dejar volar nuestra imaginación, ¿vale? Y luego os quería enseñar por último esto de aquí. Si le damos a galería, si os fijáis, pone ilustración sin título, no nos pone banner. Banner es el de al lado, pero esto es el que ya había hecho, pero esto es el nombre del proyecto. El nombre del formato del lienzo saldría aquí arriba. Si le damos al plus, abajo del todo, aquí, este de aquí,
podemos ver que pone, evidentemente, pues banner. Y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo la segunda parte del tutorial de Procreate. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.